La ley de asunción se basa en el principio de que el mundo exterior es un reflejo del estado interno de nuestra conciencia. Todo lo que experimentamos en el plano físico ha sido primero concebido y aceptado en el plano mental y emocional. Neville Goddard, un maestro de la manifestación y pionero en divulgar este principio, enseñaba que somos los operadores del universo infinito, capaces de moldear la realidad a través de nuestras suposiciones firmes y vívidas como si ya fueran reales. La palabra asunción proviene del latín assumptio, que significa tomar o recibir. Es un término que se ha utilizado en diversos contextos a lo largo de la historia, pero en su esencia implica la acción de tomar algo como dado o de aceptarlo como cierto. En el latín, assumptio se deriva de assumere, que se compone de ad, hacia, y sumere, tomar, lo que refuerza la idea de acoger o aceptar algo hacia uno mismo. En términos espirituales y metafísicos, especialmente en el contexto de la ley de asunción, este concepto adquiere una dimensión más profunda. No se trata solo de aceptar una idea a nivel intelectual o emocional, sino de integrarla completamente en la percepción de uno mismo y del mundo. Asunción, en este marco, significa internalizar tan completamente un estado o realidad deseada que se convierte en un componente inquebrantable de la realidad vivida del individuo. Esta asunción es un acto activo y consciente de alinear los pensamientos, emociones y acciones con el estado deseado como si ya fuera una realidad manifiesta. Al hacerlo, se envía una señal poderosa al subconsciente, así como al universo cuántico, de que esta realidad es ahora el estado presente y actual, y no solo una posibilidad futura. De esta manera, asunción implica una cierta forma de ser, más que de hacer. En el uso contemporáneo dentro de contextos de desarrollo personal y espiritual, la asunción se convierte en una herramienta para la manifestación. Aquí, la palabra encapsula la idea de que al asumir y vivir desde el estado del deseo cumplido, uno puede influir en la manifestación física de ese deseo en su vida. Por lo tanto, asumir en este sentido va más allá de la simple esperanza o creencia. Es un compromiso vibratorio y práctico. Se convierte en un proceso de igualar la misma frecuencia vibratoria de lo que uno quiere, con quien uno es, donde ser equivale a tener eso en específico, lo que activa y utiliza la ley universal del reflejo, donde el mundo externo refleja el estado interno de una persona. Funcionamiento de la ley de asunción. La ley de asunción funciona por dos principios fundamentales, el aspecto psicológico y el aspecto cuántico. Funcionamiento de la ley de asunción a nivel psicológico. Desde la perspectiva psicológica, funciona a través de la autosugestión. Al asumir firmemente que algo es cierto, nuestra mente subconsciente comienza a trabajar para hacer realidad esa creencia, influenciando nuestras acciones y percepciones de manera que alineen con esa asunción. Este proceso no es solo un cambio de pensamiento, sino una transformación de la percepción total del individuo sobre su realidad. La ley de asunción, cuando se observa desde una perspectiva psicológica, revela un profundo entendimiento de cómo la mente humana opera y cómo nuestras creencias y percepciones internas pueden influir directamente en nuestra realidad externa. Este proceso está intrínsecamente ligado a los conceptos de sugestión y programación del subconsciente, dos pilares fundamentales en la comprensión de cómo podemos manifestar cambios en nuestras vidas a través de modificaciones en nuestro estado mental y emocional. La sugestión es el proceso mediante el cual ideas y creencias son implantadas en la mente, especialmente en la mente subconsciente, sin que el individuo realice un juicio crítico de estas. Esto ocurre frecuentemente a través de repetición constante de afirmaciones, visualizaciones o mediante la exposición a mensajes en entornos controlados. El subconsciente es una parte de nuestra mente que opera bajo el nivel de la conciencia habitual.
aunque no somos plenamente conscientes de su actividad, tiene un impacto profundo en nuestras acciones, reacciones emocionales y decisiones. La sugestión funciona como un medio para comunicar directamente con el subconsciente, donde estas nuevas ideas pueden arraigarse y comenzar a influir en la conducta y percepción del individuo. El proceso general con el que la ley de asunción funciona a nivel psicológico es la siguiente: implantación de creencias. Cuando aplicamos la ley de asunción, comenzamos por asumir mentalmente que nuestros deseos ya están cumplidos. Esto no es simplemente un acto de deseo, sino una afirmación declarada y mantenida. Al repetir esta asunción, ya sea internamente mediante el diálogo interno o externamente a través de afirmaciones habladas, comenzamos a sugerirle a nuestra mente subconsciente que esta es nuestra nueva realidad. Cambio de percepción. A medida que estas nuevas creencias se instalan en nuestro subconsciente, nuestra percepción de la realidad empieza a cambiar. Empezamos a ver oportunidades donde antes veíamos obstáculos, y nuestras reacciones a eventos y personas se alteran en conformidad con nuestra nueva creencia. Este cambio de percepción es crucial porque altera nuestro comportamiento y las decisiones que tomamos, llevándonos a actuar de maneras que favorecen la manifestación de nuestra asunción. Retroalimentación del entorno. A medida que actuamos desde nuestro nuevo estado de creencia y percepción, el entorno responde a nuestros cambios de comportamiento. Esta respuesta puede reforzar aún más nuestra creencia en la asunción, creando un ciclo positivo de retroalimentación entre creencia, acción y respuesta externa que solidifica aún más la nueva realidad en nuestra mente y experiencia. Transformación de identidad. Eventualmente, la práctica continua de la ley de asunción puede llevar a una transformación en la identidad del individuo. Empezamos a vernos a nosotros mismos no como éramos, sino como hemos decidido ser. Esta nueva identidad es soportada por una estructura de creencias reforzada, tanto internamente por el subconsciente como externamente por las nuevas experiencias y éxitos. Funcionamiento de la ley de asunción a nivel cuántico. En el fascinante encuentro entre la espiritualidad y la ciencia moderna, la física cuántica ha ofrecido una visión profundamente reveladora de cómo nuestros pensamientos, sentimientos e imaginaciones pueden influir en la realidad que experimentamos. Este fenómeno se explica en parte por lo que se conoce como el efecto observador y el colapso de la función de onda, dos conceptos fundamentales en la mecánica cuántica que tienen implicaciones directas en la comprensión de cómo manifestamos nuestra realidad. El efecto observador sugiere que las partículas subatómicas existen en todos los estados posibles hasta que son observadas. En el momento de la observación, estas partículas eligen un estado y por tanto la realidad se fija en una configuración particular. Este principio fue ilustrado de manera emblemática en el experimento mental del gato de Schrödinger, donde un sistema cuántico, en este caso el gato que está simultáneamente vivo y muerto, permanece en superposición hasta que se realiza una observación, momento en el cual el sistema colapsa en uno de los dos estados. El colapso de la función de onda es el proceso por el cual un estado de posibilidades, representado matemáticamente por la función de onda en la mecánica cuántica, se reduce a un estado singular como resultado de la medición u observación. La función de onda describe las diferentes probabilidades de localización y estado de una partícula. Sin embargo, cuando se observa o mide, la partícula se encuentra en un lugar específico y en un estado específico. Esta transformación de la potencialidad en actualidad es fundamental para entender cómo la conciencia puede interactuar con la materia. Cuando aplicamos estos principios al concepto de manifestación en nuestras vidas, la conexión se vuelve clara. Al imaginar y sentir intensamente un estado deseado, estamos, en efecto, participando en un acto de observación muy concentrado. En términos cuánticos, podríamos decir que estamos midiendo la realidad
no con instrumentos físicos, sino con nuestra conciencia, con nuestra propia mente. Al enfocarnos de manera intensa en un estado deseado, visualizando un resultado específico y sintiéndolo emocionalmente como si ya existiera, estamos colapsando la función de onda de innumerables posibilidades a una realidad específica. La intensidad y claridad de nuestra imaginación y sentimientos actúan como un mecanismo de enfoque que define cómo y en qué forma se manifestará esa realidad. Esto no solo implica un cambio en la percepción subjetiva, sino que potencialmente influencia la configuración objetiva de los eventos en el mundo externo. Método. Aplicando esta ley. El método más simple y efectivo para aplicar esta ley es el siguiente. Para aplicar la ley de asunción, uno debe seguir una serie de 2 pasos simples. 1. Clarificación del deseo. Define claramente y exactamente lo que deseas manifestar. 2. Vivir desde el estado deseado. Imagina ahora como si estuvieras viviendo eso que deseas. Puede ser una escena en específica de tu deseo ya cumplido. Siéntelo y toma tu tiempo para experimentarlo de la manera más fina y real posible. Usa la visualización creativa para crear en tu mente la vívida imagen de la escena, ya habiendo logrado u obtenido algo, alguien en específico, felicitándote por tu cometido. La sensación táctil de tener en tus manos eso que quieres. Los colores vibrantes y tu sensación general de satisfacción y bienestar al estar experimentando ese estado. Puedes hacerlo en cualquier momento del día. Debes hacerlo de la manera que tú prefieras y más cómoda te resulte. Puede ser mientras estás sentado en la tranquilidad de tu hogar en silencio, o puede ser mediante una relajante meditación, también mientras caminas o andas en bicicleta, o antes de ir a dormir. Este último hará que el mensaje entre al subconsciente de manera más fácil y fluida, ya que es cuando te encuentras más favorecido a la sugestión. Esto también ocurre en la primera hora en la que despiertas, por lo que también podrías hacerlo al levantarte. Lo importante es que recrees esos sentimientos en los momentos del día que te parezcan más adecuados para realizarlos. Cada uno de nosotros tiene el potencial no solo de influir en su propia experiencia de vida a través del pensamiento y la emoción, sino que también tiene la capacidad inherente de moldear la realidad de manera coherente y significativa. Al adoptar un estado mental y emocional que corresponde a nuestros deseos más profundos y al sostener ese estado con convicción y claridad, estamos, de hecho, co-creando nuestra realidad con el universo. Esta interacción entre nuestra conciencia y la materia ofrece un nuevo paradigma de empoderamiento y responsabilidad personal, en el que no somos víctimas pasivas de circunstancias externas, sino participantes activos en la creación de nuestro mundo. Este entendimiento no solo cambia cómo vemos nuestro papel en el universo, sino que también reafirma el poder increíble de nuestra mente y espíritu para nuestra vida. Por último, piensa en esto. Todo este proceso es como si estuvieras redescubriendo una posibilidad única de realidad mediante tu primordial estado de ubicación inicial del deseo. Veámoslo así. Sabemos que todas las probabilidades son posibles para un estado cuántico no definido aún. Entonces, al definir nosotros qué estado será revelado, estamos en principio decidiendo qué realidad traer a la existencia, pero además, estaríamos redescubriendo un estado que ya estaba en existencia en primer lugar, incluso antes de definirlo, o siquiera pensarlo. Ese estado, según la cuántica, está ahí, esperando a ser colapsado, o dicho de otra forma, esperando ser manifestado en tu realidad, porque en cuántica todos los estados son posibles y probables hasta que la onda de la realidad colapse. Por tanto, tú has elegido qué estado colapsar y volver real. Fue tu decisión desde un principio. Podrías haber elegido cualquiera, pero notarás como, por magia, colapsará la probabilidad de la realidad en la que tengas puesta tu asunción sobre un determinado resultado. Porque como asumir es recibir, recibirás lo que asumas.